Estamos celebrando en este mes de junio el 111 aniversario del natalicio de José Carlos Mariátegui. En ese sentido queríamos compartir con usted algunas de sus reflexiones en torno al aporte de Mariátegui al campo educativo, cultural. Mariátegui nos habla de una escuela única, de una escuela para el trabajo. En ese sentido también el vínculo con la comunidad. Ese pensamiento de Mariátegui, ¿qué tipo de vigencia considera usted tiene en términos de una vigencia, una actualidad? Bueno, Mariátegui plantea el primer problema el aspecto de la economía y la educación como un elemento que se suma a la economía, no la educación separada de la economía, como a veces suele plantearse. La tesis fundamental de la educación para el trabajo la seguimos sosteniendo hoy. No se trata solamente de darle conocimiento o información como ocurre en el mundo contemporáneo con la revolución técnica que se está viviendo, sino también de hacer que la educación sea parte del desarrollo de la nación, de la preparación del factor humano para ese desarrollo. Y por eso hoy se piensa que el tema educativo es un punto central del desarrollo nacional. No se trata solamente de políticas económicas, sino de la identificación de la educación como un elemento fundamental del desarrollo de la nación, porque un país o un mundo con los cambios técnicos actuales requiere un profesional altamente capacitado, con las comunicaciones tan extendidas como las que tenemos, requiere un personal también ampliamente informado. Por eso esa idea es fundamental. En relación con la población, lógicamente la educación tiene que tener una relación muy estrecha. Él tenía una valoración muy alta en las comunidades indígenas, apreciaba sobre todo los elementos de solidaridad presentes allí, y lógicamente la educación debe crear valores, y dentro de esos valores está justamente el de la solidaridad, el de la cooperación, el del trabajo y otros. Mariátegui habla mucho acerca del papel de la realidad nacional, de la importancia de investigar los problemas económicos, sociales, educativos, culturales. En ese sentido, ¿qué papel usted ve en Mariátegui como investigador? Ya que justamente es el Instituto de Investigaciones Pedagógicas del SUTE José Antonio Encinas, que quiere dejar un testimonio también del rol del maestro frente a la investigación. La investigación es fundamental. Él era marxista y como marxista entendía perfectamente que sin un conocimiento profundo de una realidad dada, tampoco es posible encontrar respuestas ni alternativas a esa realidad. Los 7 ensayos es una demostración extraordinaria de investigación, de reflexión, de penetración en la realidad profunda de la sociedad peruana de esa época. Sin la investigación es difícil poder aprender, captar los fenómenos del país, como el caso nuestro. Los 7 ensayos están compuestos por 7 aspectos centrales en el tema nacional, no solamente el aspecto económico, también alcanza el elemento cultural que para él fue fundamental. Gran parte de su obra escrita tiene que ver con los temas culturales en el Perú y en el mundo de su época. Esto tenía que ver también con otra concepción muy fuertemente arraigada en él, la relación entre la política y la cultura como 2 elementos complementarios fundamentales, por lo mismo inseparables. Desafortunadamente este elemento ha sido separado en la política del Perú, por eso la pobreza y la estrechez y la manera muy inmediatista que caracteriza la acción política peruana. Mariátegui tiene una percepción de largo plazo porque sumaba esos 2 elementos, y junto a ellos también otro elemento que es fundamental recuperar hoy, la relación de la política con la ética. Él tenía una alta valoración de la política. Él decía la política revolucionaria porque nos eleva, porque nos dignifica, porque nos hace personas con ideales y con alta comprensión de nuestro papel en la sociedad, porque nos hace libres. Lo que tenemos en el Perú es una visión de la política precaria, pequeña, de disputa por espacios en el Estado oficial, pero no en la dimensión que entendía el Amauta, y justamente la educación también la vinculaba a esa concepción de la política.
el tema cultural es un tema muy amplio. En aquella época, Mariátegui, por ejemplo, nos hablaba del papel del modernismo en la pintura, por ejemplo, ¿no? O también las corrientes literarias de su época. ¿Cómo debería ser la cultura, el trabajo cultural hoy para los maestros que ven en Mariátegui de repente un ejemplo? La actividad cultural, sobre todo artística, pues tiene modelos para cada circunstancia. En pintura, en poesía, en literatura en general. Pero lo que hay que entender es de la cultura más global, que involucra diversas formas de manifestaciones específicas. Si observas a Mauta, su revista, allí tenía un papel importante la intelectualidad de su tiempo. Pintores, poetas, cuentistas, novelistas. Es que esa percepción de la cultura era fundamental porque tiene que ver con un elemento que se descuida casi siempre, la parte espiritual. El tema económico, con toda la importancia que tiene que estar referido al problema material de las condiciones de vida. Pero el ser humano no es solamente una vida material, sino también una vida espiritual. Y por eso la cultura cubre ese espacio y de ahí su importancia. La riqueza espiritual de Mariátegui está alimentada de esa visión de la cultura. Un hombre sumamente culto, un hombre que escribió sobre distintas corrientes de pensamiento y también artísticas en el mundo, pero asimismo tenía una visión muy universal. Mariátegui escribió casi sobre todos los temas importantes que se producían en el mundo en que vivió, el tiempo en que vivió, pero admirable además porque lo hacía en condiciones muy limitadas para obtener la información. Se puede encontrar artículos sobre el tema del Japón, o la Revolución Mexicana, o la Revolución China del Kuomintang, sobre problemas europeos, sobre el bolchevismo, sobre tantísimos problemas en Europa, en Asia y también en América Latina. Esa riqueza inmensa de su formación cultural explica la dimensión de su personalidad, además admirable, además porque lo hizo en un lapso de vida muy corto. Él murió después de cumplir 35 años. Una dedicación de Mariátegui fue en los grandes sectores populares. En aquel entonces 3/4 partes de la población estaban en el campo y justamente para el Perú uno de los principales problemas era el problema indígena y por lo tanto el problema económico, social, como él lo interpretaba. Hoy esa realidad evidentemente ha cambiado. ¿Cómo veríamos, digamos, la situación actual con respecto a los grandes sectores de la población que, no siendo indígenas ahora, sin embargo, siguen y padecen casi las mismas condiciones de exclusión? Bueno, un tema histórico nuestro que viene desde la colonia y que se manifiesta a todo lo largo de la República es la exclusión. Exclusión racial, exclusión de género, exclusión étnica, exclusión cultural. La inmensa mayoría siempre ha estado al margen y hasta ahora, de alguna manera, se mantiene eso. La población indígena, desde luego, ha disminuido comparativamente con el porcentaje que le correspondía en esa época, pero no es tan pequeño. Y las poblaciones indígenas nuestras, las etnias, no tienen derechos, no tienen derecho a que se respete su idioma, a que se respete sus formas de organización. El quechua debía ser un idioma oficial y en las escuelas donde predomina la población quechua hablante debería ser obligatorio el estudio del quechua. Aquí no ocurre eso. Mariátegui valoraba mucho a la población indígena porque en su tiempo no podía hablarse de ningún problema de fondo del país sin tomarlo en cuenta, por el grado de opresión que vivían de parte del latifundio y de la exclusión casi absoluta en que se encontraba, de la explotación brutal que pesaba sobre ellos. Hoy el problema indígena está recuperando una fuerza importante en América Latina y tiene que recuperarla también en el Perú. Mariátegui se oponía, sin embargo, a un indigenismo racista, un indigenismo chauvinista, y buscaba la integración de la nación respetando esas identidades. Él reconoció ya en su época que la nación en el Perú no había sido concluida, que el Perú seguía siendo una nación en formación, y parte de ese elemento era justamente
la población indígena, sin incluir a este sector, sin hacerlo partícipe de la vida nacional, no había posibilidad de hablar de un país independiente ni de un país democrático. ¿Por qué cree usted que las reformas educativas en el Perú no han tenido éxito? Y más aún teniendo en cuenta que de Mariátegui el problema educativo es un problema crítico en el país. El problema de la educación era fundamental en esa época, pero hoy es más fundamental que entonces. En ese entonces era fundamental porque la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Y lo que se buscaba era que esa población analfabeta dejara de serlo. Pero hoy día hay un nuevo tipo de analfabetismo. El no tener acceso a la informática, no tener acceso a Internet, es una forma también hoy de analfabetismo. Y más aún, dado los avances técnicos y científicos en el presente, es inviable un país si no se mete profundamente en esa área de la ciencia, de la tecnología, que son factores fundamentales del desarrollo y están estrechamente vinculados a la educación. ¿Por qué fracasó la educación? Simplemente porque ha tenido reformas parciales. Primero, porque fue una educación imitativa del mundo. Segundo, porque es una educación sobre todo memorística, que no está vinculada a la investigación, no está vinculada a la práctica. En tercer lugar, porque son medidas cortoplacistas. No existe hasta ahora la voluntad de una reforma profunda en la educación. Y no la va a haber si no entendemos, insisto una vez más, la educación como parte fundamental del desarrollo. Si nos planteamos la educación, ¿para qué? ¿Qué tipo de educación? La educación además tiene un elemento sustantivo en que afirma la identidad de un pueblo, en que forja una personalidad con una cultura elevada, si es que está debidamente orientada. En el Perú a las clases dominantes les interesa un pepino la población. Por eso es que prefiere que los elementos más avanzados que ella ha logrado en materia educativa se den en las escuelas privadas. Las escuelas estatales están sumamente descuidadas, igual que la universidad. Por eso es que no hay inversión en educación, no hay inversión en la infraestructura, no hay inversión para garantizar que el profesor pueda cualificarse permanentemente. Este es un problema ya de política de Estado, de la ausencia de un proyecto nacional. Él no hablaba de proyecto nacional, pero se puede inferir del conjunto de sus preocupaciones una visión integral para la solución de los problemas del pueblo. Y eso es lo que falta hoy. Venezuela tiene como un paradigma de su educación a Bolívar, las ideas bolivarianas en la educación. Cuba tiene a un José Martí. ¿Por qué los peruanos no podríamos tener como un referente, como un paradigma a José Carlos Mariátegui en el campo de la educación y la cultura? Mariátegui representa mucho más que su identidad ideológica que fue el marxismo. Mariátegui representa a la inmensa mayoría de lo que es este país, pero también representa a la inmensa mayoría de lo que somos o constituimos los latinoamericanos. Por eso es un pensamiento que sobrepasa las fronteras nacionales. En segundo lugar, a diferencia de Bolívar o de Martí, Mariátegui era marxista. Era un firme luchador y organizador del socialismo en el Perú. Por eso mismo, muchos sectores de la universidad difícilmente van a tolerar a Mariátegui. Lo aceptan por compromiso. Lo aceptan porque no se puede desconocer la enorme fuerza intelectual de su obra, la profundidad de su labor, la honestidad con que fue hecha. Pero que lo acepten no significa que lo toleren. Mientras puedan lo van a boicotear, lo van a dejar de lado. Y por eso nos corresponde a quienes tenemos ideas avanzadas, a quienes estamos comprometidos por los cambios fundamentales que el país necesita, estamos en la obligación, repito, de hacer de Mariátegui esa fuerza intelectual y esa fuerza moral que anime a todos estos sectores en esa lucha por el cambio. Esa responsabilidad está en nuestras manos y está también en el maestro. Por eso es que el maestro tiene que estudiar más profundamente Mariátegui, conocer más debidamente su obra y, partiendo de allí, también, como lo hizo en su tiempo él, buscar respuestas a los problemas de hoy. En ese sentido, desarrollando lo último que usted nos está indicando, ¿qué rol entonces el maestro debería cumplir a partir de ese estudio de Mariátegui? La labor del maestro es fundamental porque forma conciencia.
porque transmite conocimientos, es un factor transmisor también de la cultura, de los valores, de las tradiciones del pueblo. Lo que pasa es que se le ha asignado al maestro cada vez más una función simplemente de correo de transmisión de las ideas oficiales del Estado. Pero no se está reconociendo su verdadera función, que hay que recuperarla, que hay que reconquistarla. Forjador de conciencia, promotor de ideas nuevas, generador de valores en las generaciones nuevas. Y esto tenemos que explicárselo para que el maestro entienda y a través de eso también pueda dignificar más su labor de maestro. ¿Cuáles serían en grandes trazos los lineamientos educativos y culturales que tiene el movimiento Nueva Izquierda? Primero, entender que, repito, que la educación no puede ser ya separada de ninguna manera de un proyecto de desarrollo nacional, que es fundamental la educación para el desarrollo y tiene que ser construida con esa mentalidad. Segundo, la educación es un derecho humano fundamental y el Estado está en la obligación de garantizar la mayor educación, la mayor información, la mayor capacitación posible al pueblo. No es una reivindicación más, es un derecho clave, el derecho que puede igualar más a la gente, independientemente de los recursos o de los ingresos que tenga cada persona. La educación iguala y hace que el conocimiento adquirido pueda permitir que la gente pueda desarrollar sus capacidades productivas, sus capacidades intelectuales, sus capacidades culturales o artísticas. En tercer lugar, tiene que ser una educación vinculada por las razones anteriores al trabajo y tiene que ser una educación motivadora del cambio. La educación no puede ser un factor de estancamiento, no puede ser un factor simplemente de transmisión de ideas muertas, sino tiene que ser un elemento vivo, un elemento motorizador. Y la escuela tiene que ser construida con esa visión y por eso mismo requiere maestros que tengan esa percepción de su función educativa. No hay que entender la educación como una profesión más, es una profesión muy singular, muy especial de quienes dependen en última instancia cómo vamos construyendo la sociedad nueva que requerimos. Uno de los grandes defectos que tenemos que admitir nosotros es que desde la izquierda también, desde el socialismo peruano, hemos reducido muchas veces la labor del maestro a la lucha reivindicativa. Nadie puede desconocer la justeza de esas luchas, la necesidad de recurrir muchas veces a huelgas importantísimas, como hemos visto en el Perú, para conquistar reivindicaciones legítimas, pero no podemos quedarnos en esa labor, sino hacer de la educación, repito, un factor motivador, un factor de generación de conciencia, un factor transformador de la sociedad. Y por eso mismo tiene que ser una educación también profundamente enraizada en nuestra realidad y en nuestra identidad. Hoy he escuchado, hablando con una persona, una expresión muy hermosa. Peruanicemos al Perú en el mundo global, que creo que va a ser la consigna que vamos a agitar hacia adelante. Peruanizar al Perú quiere decir partir de nuestra realidad, afirmar nuestra identidad, asumir nuestros valores. Desde allí, como he repetido muchas veces, abrirnos al mundo. No al revés, solamente ser receptores de lo que viene de fuera, imitadores de lo que viene de fuera. Esto no significa que no recojamos las conquistas de otros pueblos y otras naciones, pero hay que hacerlo también reconociéndonos como somos y en función de lo que nosotros nos proponemos y queremos. Profesor, el partido habla de un nuevo curso. ¿Cómo se podría expresar un nuevo curso en el tema educativo en la educación? Empezar a discutir estos temas que están señalando. No puede haber un nuevo curso, no puede haber una nueva república, no puede haber un proyecto nacional donde un eje central sea la educación. Si hemos de hablar de desarrollo, repito, un eje es la educación. No es solamente tener profesionales. Por ejemplo, ¿en función de qué están construidas nuestras universidades? Simplemente porque hay que tener universidades y promover una suerte de fábrica de profesionales. ¿Para qué? Hay universidades, podemos hablar de muchísimas en el Perú, que no son factores importantes del desarrollo de su región. En ellas están ausentes la investigación porque carecen de recursos, porque no hay motivación.
hay universidades que tienen facultades ajenas a las exigencias de esas localidades. Eso pasa con todo el sistema educativo. Lo que tenemos que tener claro es qué nos proponemos conseguir para el Perú, qué objetivo perseguimos, qué es lo que debemos hacer en el Perú, y en función de eso tiene que realizarse la educación en la escuela. Si no tenemos eso como proyecto, vamos a tener la escuela que conocemos, errática, sin rumbo, con parches cada cierto lapso, pero que en el fondo lo único que reproducen es el atraso, es la dependencia, es la devaluación de los valores morales que hoy sacuden en nuestra sociedad. Por lo tanto, este es un tema que debiera examinarse más a fondo. El nuevo curso lo que plantea es eso, una reforma profunda en la educación dentro del proyecto nacional, ya no simplemente como reforma para 5 años. Y me refiero a la educación en todo el sistema, que va hasta el doctorado. Sí, profesor, Mariátegui habla del papel que puede jugar el sindicato dentro del tema educativo, ¿no? Hay que saberse organizar, moverse, el sindicato como sindicato. ¿Qué rol le correspondería al SUTE? Yo creo que el sindicato, por lo que ya he dicho, también incurrió en un error. Partiendo de una premisa básica de que el sindicato debe defender los derechos profesionales y los derechos económicos, sociales del trabajador, en este caso del maestro, el sindicato ha perdido de vista que también su relación con el maestro tiene que ser de ese tipo. Por ejemplo, hoy día casi no se estudia la historia, pero y cada vez la están sacando más. ¿Quién debería colocarse en primer plano en la protesta contra esa manera de entender la educación que es completamente perversa? ¿Qué se busca con eso? Perder contacto con nuestra realidad y nuestra raíz histórica, quebrar nuestra identidad y confianza en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué el sindicato no se coloca en la cabeza de esa lucha? Así como hay muchos otros temas. Según encuestas recientes, de los pocos sectores en los cuales todavía cree la población, uno de ellos es el maestro. ¿Por qué no aprovechar esa fuerza, ese respeto de la gente para hacer también del sindicato un promotor de valores? Hay el elemento de la corrupción que inunda todo el aparato estatal y las instituciones. ¿Por qué el sindicato también no se convierte en un luchador firme en crear una conciencia ética? Debe hacerlo, porque si no, el reduccionismo economicista termina siendo fatal, termina reproduciendo lo que quiere justamente la derecha, porque a la larga por esa vía ni siquiera se puede sostener el salario. Un maestro de hoy gana muchísimo menos de lo que ganaba hace 30 o 40 años atrás. Esto nos indica que ni siquiera por la vía de la lucha reivindicativa es posible sostener el ingreso del maestro. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una rediscusión, una revaloración del papel del sindicato y de la importancia que tiene también meterse en estos nuevos campos. Y eso va a significar lo que ustedes preguntaron al principio, de que el dirigente magisterial se capacite, se prepare para ser orientador, líder, guía del conjunto de los maestros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a prepararnos, a capacitarnos, a entender que nuestra función ya no puede remitirse pues al gobierno tradicional? Lógicamente esto sería mejor si marchara de la mano con una política que viene del Estado. Pero el Estado no va a ser, este Estado que tenemos y estos gobiernos que tenemos no van a hacer más por la educación de lo que ya han hecho. Por eso que un cambio fundamental en la educación significa también un cambio fundamental en la sociedad. Entonces, profesor, lo que usted nos acaba de decir, el perfil de un dirigente sindical del SUTE tendría que estar vinculado también al tema pedagógico, ¿no? Desde luego. Se ha descuidado mucho el tema pedagógico, aunque debo admitir que en los últimos tiempos ya es un tema que está siendo tratado y debe ser tratado con más atención. Deberíamos promover maestros que sean teóricos en temas educativos, maestros que puedan, aunque lo están haciendo ya en pequeña escala, producir
poesía, literatura, música. En el pasado los maestros están fuertemente metidos en estas actividades y creo mucho más que hoy. Pero hay que recoger esa tradición y enriquecerla. Y cuando se hacen las luchas por sus reivindicaciones, estos temas también deben ser parte de sus reivindicaciones. Parte de las condiciones que debe facilitar el Estado para que el maestro cumpla su función. Y también hay que luchar para que la educación no solamente signifique lo que tenemos hoy, sino escuelas apropiadamente construidas, un porcentaje menor de estudiantes por maestro. Hoy día hay escuelas y salones donde hay más de 40 alumnos por maestro, que es una aberración. Debe significar también aprovechar los elementos técnicos modernos para utilizarlos en la universidad. Hoy se puede hacer un sistema de televisores, hacer programas educativos, hay tantas formas que pueden permitir que la educación mejore constantemente. Pero además hay un elemento que ya no es solamente tarea del maestro, aunque debiera levantar como su bandera, la lucha para desterrar el analfabetismo. Es indignante que en el siglo XXI todavía existan analfabetos. El sindicato debe ser un abanderado de la lucha para eliminar, y esto es posible. Cuba eliminó ya el analfabetismo. Venezuela en los próximos meses también da término al analfabetismo en su país. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Y obligar a que el Estado asume esa responsabilidad. ¿Cómo debe ser la orientación que se debe dar al tema de la alfabetización? ¿Cómo lo enfoca el Ministerio de Educación o desde otra forma? Bueno, si los gobiernos que nos han regido hasta ahora tuviesen la voluntad de resolver el tema hace tiempo que lo hubiesen hecho, no les interesa. Y es indignante que un país tenga una población con un porcentaje importante de analfabetos, porque el analfabeto no tiene posibilidad de leer ni de acceder a la conocimiento alcanzada por el ser humano. Es una de las peores formas de exclusión, de marginación. Por eso digo, esta debe ser una bandera de lucha. En su plataforma debe estar este asunto como una cuestión clara, incluso no solamente por razones económicas o educativas, incluso morales, porque indigna saber que un pueblo en el mundo de hoy pueda tener analfabetos, cuando esto no es difícil de superarlo, no requiere mayor inversión, se puede movilizar a la población. Las iniciativas que han tomado, aunque todavía en primera escala en la rama magisterial, demuestran que es viable, que en 30 días se puede alfabetizar. Y así como se requiere la alfabetización, también la lucha por el derecho de las poblaciones étnicas, indígenas, a que se respete su idioma. A que en las escuelas donde hay población quechohablante, por ejemplo, se estudie también en quechua. Es un derecho humano fundamental. Por eso digo, el problema de la educación es mucho más que los cursos que conocemos, que la currícula que conocemos, porque también hay que producir cambios fundamentales en la currícula. Profesor, ¿cuál sería su mensaje para los profesores que de alguna forma nos estamos agrupando en las diversas filiales ya del Instituto de Investigación que tenemos en varias provincias, en Lima? Yo creo que la labor que están haciendo y la iniciativa que han tomado es excelente. Promover la investigación, promover la discusión, promover la circunstancia de que el maestro cobre más conciencia de su propio valer, de su propia dignidad de maestro, de su propia capacidad como persona en el ejercicio de la profesión que elegí. Y creo que esta labor que están haciendo ustedes apunta a motivar, incitar ese interés del maestro que es el permanente olvidado en el Perú. Para concluir, profesor, creo que efectivamente Mariatti tiene una visión integral de las cosas. Revisando sus textos, nos habla, por ejemplo, del concepto de capital humano, que ahora, desde la década del 70 para adelante, creo que se ha puesto de moda en las Naciones Unidas, o por ejemplo de la salud social, ¿no? Del desarrollo científico, a estar atento incluso a los congresos científicos que se desarrollan en América Latina. Es decir, la visión integral que debe tener un maestro no es coherente con una visión nueva de entender el rol también del magisterio. Claro, es que en todos los aspectos de la vida
y más tratándose de los grandes temas de un país, es fundamental tener una visión de conjunto. Hoy difícilmente pues uno puede abarcar a un conocimiento total. Hoy es necesaria la especialización, pero la especialización no puede significar encajonamiento, sino también junto a ella debe tener una cultura humanística que se está olvidando de lado, ¿no? Mariátegui en ese sentido es un maestro por excelencia. Es un ejemplo de cómo deberíamos entender no solamente la función del maestro o la del político también, la del intelectual también, una visión global, integradora, abarcadora de todos los aspectos. Tú hablaste de la salud social. Otro de los grandes derechos humanos fundamentales es la salud. No podemos tener un pueblo culto, un pueblo libre, un pueblo próspero si no tenemos un pueblo con una salud adecuada. Y la salud no es esencialmente curar al paciente. La salud es fundamentalmente prevenir, anticiparse. Por lo tanto, en la sociedad tenemos que preconizar también una lucha frontal porque la salud abarca el conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el porcentaje de niños hoy día desnutridos en el Perú? Muy alto. ¿Qué podemos esperar de una población desnutrida? ¿Qué podemos esperar de una población juvenil en la niñez completamente desatendida en el tema de la salud? No se puede esperar mucho. Por eso es que la salud, la educación, la ciencia y la tecnología son elementos que marchan como parte de un solo proceso único. Bien, muchas gracias, profesor. No sé si está bien.